Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los conjuntos. La teoría de conjuntos es relativamente reciente en matemáticas y podemos decir que un conjunto es una colección de cosas, de elementos. Bueno, pues para expresar un conjunto lo hacemos con una letra mayúscula y para expresar los elementos que componen ese conjunto lo haríamos con unas letras minúsculas. Por ejemplo, yo puedo decir que el conjunto A está formado por A, E, I, O, U. Como vemos, el conjunto lo ponemos con una letra mayúscula y los elementos con letras minúsculas. Y para expresar los elementos que tiene ese conjunto lo podemos hacer de dos maneras. Esta que hemos puesto aquí se llama por extensión. Por extensión es decir todos los elementos o escribir todos los elementos que tiene ese conjunto. En este caso, todas las vocales, A, E, I, O, U. Pero también lo podemos expresar por comprensión. Expresar un conjunto por comprensión es decir una característica que tengan todos sus elementos. En este caso, podríamos decir que el conjunto A es el conjunto de vocales. De esa manera no hay que decir todas, porque hay veces que hay conjuntos que tienen infinitos elementos y no podríamos expresar todos los elementos, como es lógico. Entonces diríamos una característica. En los números pares, por ejemplo, pues diríamos que ese conjunto, en vez de poner 2, 4, 6 como serían infinitos, pues pondríamos todos los números pertenecientes a n, por ejemplo, y que son pares. Bueno, para decir que un elemento pertenece a un conjunto, pues diríamos, por ejemplo, que la A pertenece a A, o que la I pertenece a A. Se pone este simbolito y eso nos dice que ese elemento está dentro de ese conjunto. Si cogiésemos una consonante, como no aparece ahí ninguna, pues por ejemplo la B diríamos que no pertenece al conjunto A, o que la X no pertenece al conjunto A. Bueno, los conjuntos pueden ser de una extensión muy grande o muy pequeña. Hay uno muy pequeño que es el conjunto vacío, que no tiene ningún elemento. Lo expresaríamos con un círculo y una raya cruzada. También hay conjuntos que tienen un solo elemento, que se llaman conjuntos unidad. Y luego hay otros, como hemos dicho, que tienen infinitos elementos y por tanto habría que expresarlos por medio de comprensión, por comprensión. Para representar los conjuntos, pues utilizamos unos diagramas, una especie de círculos, con los cuales dentro de ese perímetro pondríamos los elementos que componen ese conjunto. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, otro conjunto que tenga los números que nos pueden aparecer en un dado. Vamos a llamarle B. Bueno, pues el conjunto B sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro de este podríamos poner otro conjunto que fuesen solamente los números pares. O también podríamos poner otro conjunto unitario que fuese el 2, por ejemplo. Vemos que los elementos que hay en D están dentro de los elementos que hay en C. Entonces podríamos decir que este conjunto está incluido en C, o también incluido en B. Para expresar eso lo haremos de la siguiente forma. Podríamos decir que C está incluido en B y también que D está incluido en B. Y por otra parte, D también estaría incluido en C. Si un subconjunto, por ejemplo, vamos a poner el subconjunto E, que sea, por ejemplo, 2, 3 y 4, este conjunto no estaría incluido en el C, puesto que hay elementos de aquí que no aparecen en C. Y entonces pondríamos que el conjunto E no está incluido en el C. Estos conjuntos que están metidos en otro se llaman subconjuntos de este. O sea que estos tres son subconjuntos de B. Y cumplen la propiedad asociada, o sea, la propiedad transitiva. Por ejemplo, si D está incluido en C y C está incluido en B, pues eso quiere decir que D estará incluido en B.
Esto lo podemos ver con gráficas. Vamos a hacer aquí 3 gráficas. Bueno, pues este sería el conjunto D. Este sería el conjunto C. Y este sería el conjunto B. Bueno, pues como hemos visto aquí, D está incluido en C, o sea, D está dentro de C. C está dentro de B. Por lo tanto, se ve gráficamente que el conjunto D también está incluido en B. Bueno, pues estos son, como si dijéramos, los primeros pasos sobre los conjuntos. Otra cosa que podemos ver es lo que son las partes de un conjunto. Vamos a verlas aquí. Bueno, lo podemos hacer aquí abajo, yo creo que nos cabe. Vamos a ver las partes del conjunto C, las partes de C. Las partes de C serían todos los subconjuntos que podemos hacer con los elementos de C. Bueno, pues empezaríamos con el conjunto vacío, luego conjuntos unitarios o unidades, como son el 2, el 4 y el 6. Podríamos seguir con conjuntos de 2 elementos, como podría ser el 2 y el 4, el 2 y el 6, seguiremos por aquí, el 4 y el 6, y por último el conjunto total, que sería el 2, el 4 y el 6. Y todo esto formaría lo que se llaman las partes de C. Como hemos dicho, todos los subconjuntos que podemos tener dentro de ese conjunto C, de 3 elementos. Y en ellos siempre va a estar incluido el conjunto vacío y el conjunto total. Bueno, pues este sería el principio para ir trabajando con conjuntos. En vídeos próximos iremos viendo algunas propiedades y algunas cosas que podemos ver sobre los conjuntos. Así que hasta el próximo vídeo, un saludo a todos.